a pasar ahora a presentaros a Alberto. Ahí lo tenemos, saluda a Alberto. Un aplauso para Alberto. Y Alberto os puedo decir que es, bueno, es escritor, como evidentemente veis, que lo son los 6. Profesor de primaria, que anda que no tienes que luchar todos los días. Lo que no está escrito, ¿no? Del Rayo Vallecano, sí, siempre. ¿Ves? Incluso ahora, últimos, pues fíjate. Y nada, de Alberto, pues nada, como todos, es un lector voraz, un escritor que también busca mucho qué hay dentro de nuestras cabezas, un poco, que pensamos, cómo actuamos, poniéndonos al límite siempre. Es como que te gusta presionarnos, o hacer sufrir, o pensar que al final podemos cambiar. Si pensamos que somos buenas personas, no, en según situación no podemos ser tan buenas, claro. Es complicado. ¿Por qué te gusta hacernos sufrir? Es una pregunta, ¿eh? Sí, ya. Esto no está preparado, que lo sepáis. Yo soy muy de abocajarlo, o sea que... No, está bien. Sufrir es un sentimiento humano y quizá no comparte aquella máxima que está hoy en día en todos los lados y más en la escuela, de que para triunfar hay que caer y hay que sufrir y tienes que sufrir y tienes que esforzarte muchísimo y sufre. No estoy de acuerdo. Considero que uno puede ser feliz y crecer y madurar simplemente compartiendo con los demás, conviviendo. Pero ¿por qué hago sufrir a los demás en mis novelas? Porque simplemente lo dejo como un recurso literario. Me ayuda a escribirlos. ¿Te ayuda a hacernos sufrir? Eso está bien. Venga, os voy a poner un poquito en antecedentes. A ver, su novela es El amargo despertar, que realmente, bueno, el protagonista vamos a definir que es un paria, es una persona que está muy excluida de la sociedad, de todo lo que debe ser normal o establecido de esa forma, y sin embargo va a ser un héroe para nosotros porque nos va a acompañar en todo el relato de Alberto. Yo digamos que creo que siempre lo comento, sus historias son muy como una montaña rusa. Tú a lo mejor estás tranquilo leyendo, pasas un par de páginas y zasca. O sea, es como doblas la esquina y es que te da un pescozón. De estos de los de bestias, como digo yo. Y dices, ¿pero qué me has hecho? Por eso decía antes lo del tema de sufrir. Es un escritor que intenta siempre sorprendernos, que se va un poquito o no quiere ir con los tópicos del propio género de ciencia ficción o apocalíptico. Y es bastante original en ese sentido. En su novela, una pregunta que es la que me suscita, que es que si tú tienes una vida mala, ¿estás dispuesto a seguir despertándote? Por eso, de hecho, el amargo despertar. Si queremos seguir luchando y pudiéramos llegar a eso. Sin más, os dejo, en este caso, con Alberto González y El amargo despertar. Bueno, ya estamos aquí, muchas gracias. Estamos aquí una serie de personas que compartimos una misma pasión. Y al otro lado hay una serie de personas que conozco a pocas, que nos están escuchando. Y es la primera reflexión de la que quiero hablar hoy. Porque escuchar es complicado. Escuchar es complicado porque el pasado continuamente nos está reclamando el futuro siempre nos agobia, y eso nos hace que dejemos de vivir el presente como lo vivimos. Y eso implica que escuchar sea difícil. Quizá tengáis todos muchos ejemplos en los cuales de repente os deis cuenta de que habéis dejado de existir. Una conversación anodina, una película que nos gusta, una cena con alguien que no quiere estar allí, un libro en el cual de repente pasan 5 páginas y te das cuenta de que caray, ¿dónde he ido yo y dónde se ha quedado el libro? Eso nos ocurre a veces, y es humano, y es por el pasado y el futuro y por la poca importancia que le damos al presente. Muchos estáis aquí porque conocéis a Elena, a Víctor, a Lidia, a Carla, incluso a mí, incluso hay desconocidos, yo creo.
Y es curioso también el acto que hacéis, como amigos, como compañeros, un acto heroico, de acompañarnos de nosotros tan pesados, entre el editor y nosotros estos meses, este día, esta hora, madre mía, yo me imagino estar al otro lado. Y bueno, realmente estoy al otro lado, porque esta vida de escritor no empieza en la primera palabra, ni termina cuando firmas el contrato. Esto sigue, es un círculo que estás totalmente moviéndote de un lado a otro. Entonces para mí es muy interesante que la gente siga confiando en mí, implica que me siento querido y para mí es muy importante, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí, en última instancia, pues para que nos leáis. De cualquier manera, de cualquier forma, pero que nos leáis. Y en última instancia también estamos aquí para que aquellas personas tan majas, en este caso de la FNAC, pues digan, vaya, que hay una serie de personas que quizá merezca la pena de que estén en nuestras librerías. Bueno, ellos son los expertos en marketing, yo soy un paria también en esto. Y bueno, es otro sueño, ¿verdad? Voy a hablar de dos cosas aparte de esto. La primera es de escribir. Considero que escribir es simplemente el medio. Lo que yo busco cuando escribo es que os sintáis incómodos, lo que hablaba un poco Rubén, o que os conmováis. A veces también, un poco a vuestros recuerdos, a veces recordáis esos momentos que estás leyendo y de repente tienes que parar. Tienes que parar porque lo que hay escrito te ha tocado. A veces dura 2 segundos o 3, a veces ocurre al principio, muchas veces al final. Pues eso es lo que yo intento con el arte que yo puedo tener, que soy un trabajador de esto, poco más. Eso es lo que yo intento, ¿verdad? Y a mí me pasó con el principio de Lolita, de Nabokov, que es bello en sí mismo. Me pasó con el final de La llave del abismo, de José Carlos Somoza. Me pasó con Las andaduras de Andrés, el protagonista de La lluvia amarilla, de Julio Llamazares. Es la sensación de que me siento conmovido por lo que alguien ha escrito, ¿verdad? Entonces lo que yo busco escribiendo es el cambio, que también hemos hablado antes. Un cambio en el lector, que a veces ocurre y es pequeño, pero a veces no. Y ese cambio es lo que me hace recordar que el tiempo, o sea, la vida no es solo el paso del tiempo, ni la literatura son solo palabras, ni mucho menos. Otra de las cosas de las que estoy en común con esta gente es que leemos mucho. La vida se va pasando y el miedo a morir para mí es innato. Cada vez nos hacemos más viejos, cada vez estamos más cerca de la muerte. Y aunque soy tan joven aún lo pienso. Y a veces estamos continuamente tomando decisiones. Y leer es una decisión, como mínimo para entretenernos. Y soy de los que opinan, también es una opinión bastante, como mínimo, estricta. Soy de los que opinan que cada uno se puede entretener como le da la real gana. Esto no lo pide a todo el mundo. Hay muchos tratados, muchos filósofos que no lo opinan igual. Yo opino que puedes entretenerte leyendo, jugando a los bolos o jugando a la petanca, puedes entretenerte viendo el fútbol o la serie, puedes entretenerte leyendo, por ejemplo. Y así aprendes. Este entretenimiento básicamente es el paso del tiempo que te hace simplemente pasar de la persona que eras ayer a la persona que eres hoy, y que no es poco. Y a veces ocurre algo mágico, y es también lo que yo intento, no solo el paso del tiempo. Los libros son palabras, aquí las tenéis, pero la literatura, opino que la literatura quizá no son solo palabras, y no es que un libro sea literatura y otro no, ni mucho menos, porque no soy elitista en ese sentido, pero opino que cuando encuentras ese segundo, esos 2 segundos o 3 que tienes que parar, ahí es cuando encuentras la literatura. Quizás pueda hablar del amargo despertar y os diga que el amargo despertar trata de un hombre que de repente se duerme, y al día siguiente está solo en el mundo. Este es el primer contacto con el lector. Es lo que primero se me ocurre a mí cuando escribo, es el primer contacto con el lector. Una persona que cuando se duerme un día está solo en el mundo. Y es importante, sí es importante, pero realmente el amargo despertar no es la narración de esta persona. No es contar su vida a la que están luego gente a su alrededor. El amargo despertar habla de otras cosas, y no de la soledad como puede parecer. El amargo despertar quizá habla más del miedo. De hecho, opino, también otra opinión, no sé si compartiría con alguien porque nunca he hablado de ello, opino que el miedo es lo que nos hace caminar.
Miedo a perder las cosas o a las personas, miedo a ganarlas también. También nos cuesta. Oye, yo cuando buscaba trabajo hace ya algunos años y te llamaban y decías que sí, antes cuando podías ir a una entrevista de trabajo, está bien, venga, voy a ir, pero luego podías tener la opción de decir, pues no, venga, voy a seguir buscando trabajo. Antes, no hace mucho tiempo eso se podía, me pasó a mí. Fue muy divertidísimo ir por ahí, haciendo, o sea, engañando a todo el mundo, divertidísimo. Pero ese era el miedo también a tener algo, ¿verdad? También habla de la supervivencia o de la violencia. Voy a leer, un párrafo sobre esto que sale en Amar o Despertar en el primer capítulo, es circular. Empieza en el capítulo 0 y también acaba. Dice así: a la par que la leían en voz apenas audible, no pudo contenerse y cogió un ladrillo que estaba a su lado. Justo cuando la chica se giró para hablarle de lo que él había encontrado, su voz enmudeció. El adobe iba sin descanso alguno a estamparse contra su cara. Le resultó muy sencillo conseguir que esos dos huevos cayeran muertos sin ni siquiera decir una sola palabra. Se volvió a sentar mientras tomaba el papel que estaban leyendo. Justo al volverse, se dio de bruces con un pequeño foso en donde encontró, escrito en piedra, el nombre de su padre. Su pecho se comenzó a mover al compás de su precario corazón y sus manos no supieron más que coger de nuevo el ladrillo que estaba empapado en sangre foránea. El último grito humano se alzó. A los pocos segundos, el viento comenzó a disipar el orgullo nuestro, cuando la tierra al fin descansó. Esto puede ser un ejemplo, este último párrafo tan quizá ampuloso. También os puedo hablar de la siguiente novela que saldrá en un futuro próximo, con Nahue también, que se llama Una carta de un sueño y adiós, El enganche con vosotros. Es decir, es un chico que cuando se duerme se convierte en otra persona. Cuando está dormido es otra persona y cuando está despierto es quién es. Pero realmente no habla de eso. Realmente no es simplemente el pasar de páginas de qué le pasa a esta persona, sino que habla del miedo también y de la explotación. Del miedo y de la explotación. O el relato que va a salir en la antología, de la que ya hemos comentado. El enganche con vosotros es una persona mayor contra una gran multinacional. Si os gusta, pues leeréis, si no, no. Pero yo no quiero hablar solo de eso. Quiero hablar del paso del tiempo y de la muerte, que al fin y al cabo yo creo que es lo mismo, el paso del tiempo y la muerte. Una vez oí a uno de mis ídolos, que tengo la suerte que me ha leído a mí también, no sé, es curioso. Mis dos escritores españoles preferidos, José Carlos Somoza, me presentó en un FNAC en La Gavia, me leyó y le gustó. Julio Llamazares, un paisano mío de León también, leyó mi libro y dijo a otro gran escritor como es Llamas, que esto de aquí estaba bien escrito y que estaba bien. Bueno, para mí, mi última parte que os comento, esa sensación de que tus ídolos que llevas leyendo tantísimos años hablen de ti de esa manera. Pues él me dijo una vez, bueno, nos dijo a muchos en un sitio, lo siento por Madrid, por esta cosa tan artificial, pero era un sitio mucho más bello. Una vez él nos dijo que una novela, ojo, porque es curioso, una novela es todo aquello que recuerdas cuando has olvidado de qué trata. Una novela es todo aquello que recuerdas cuando has olvidado de su argumento. Bueno, al principio se hablaba del escuchar. Os pido un minuto, no va a durar más, y les voy a leer un relato. Os pido solo ese minuto y medio. Espero que me escuchéis porque es un relato que empieza y acaba. Y en cuanto os vayáis, o en cuanto yo deje de leerlo bien y os vayáis por mi culpa, esto se acabó. Se titula, y ya termino, da igual. Bueno, nos vemos al final del relato. Y aún así, nada habrá cambiado. Verás a un hombre llamado Rutina. Le verás siempre con la misma cara. Mezcla de resignación y de miedo. Con unas cejas ligeramente curvadas hacia la nariz. Le verás, si le sigues, o si quisieras meterte dentro de él, recorriendo siempre el mismo camino. En su interior podrás escuchar más insultos que preposiciones. Y no es para menos. Nunca nadie le había preguntado qué quería ser. Nunca. ¿Qué esperaba de su vida o incluso por qué tenía siempre esa expresión taciturna? Bueno, al fin y al cabo es lo lógico. Normalmente nunca nadie pregunta nada. Nunca nadie espera soluciones en los demás, porque al fin y al cabo, ¿qué sabrán ellos, no? Ahora os podéis ver el uno al otro. Tú lo haces por el mero hecho de leer, en este caso de escucharme. Pero él te está viendo, porque él está delante de un espejo y te está viendo.
cayendo en su espalda. Eres una mota. Sí, tú eres una mota en su espalda. Y te está viendo cuando se está mirando en el espejo. Lo malo es que ni él sabe, ni nadie sabrán que eso de ahí, eso que hay ahí detrás eres tú. Justo eso de ahí sí. Él está desnudo como si te importase lo más mínimo, es verano. Se rasca la tripa e intenta hacer una bola de pelos de lo sobrante de su viejo ombligo. Y se va a dormir, por eso está desnudo y está en el baño. Y lo hace, y se gira, y forma un ovillo con su cuerpo y coloca las manos debajo de la almohada. Una de ellas siente algo más frío de lo normal. Qué raro, es verano, piensa él. Y un poco más, y otro poco más. Y se levanta asustado. Y se las mira y no son las suyas. Son las tuyas. Las vuestras, las que estáis ahí abajo. Son vuestras manos. Sí, justo esas. Pero miradlas de una vez, hombre, miradlas. ¿Acaso no os dais cuenta de que llevan con vosotros toda la vida y de que no tenéis ni idea de cómo son? Pues esas manos, esas las tiene él, nuestro protagonista, en el relato. Te vas al baño. Bueno, tú, o el protagonista, o ambos, cada uno quien quiera, pero os vais. A ver más de cerca lo fea que son las manos de ese tipo. Eres lo primero que ha pensado, qué manos tan feas tenéis. Y te ves a ti mismo desnudo, en ese espejo, en el mismo de antes, pero estás tú desnudo. Y también le ves a él. Sí, justo ese que está detrás de tu espalda, es él. Bueno, vamos a ver, cariño, que te estoy diciendo que eres mío, que estás en el relato y que estás abocado a lo que yo quiera escribir. Vosotros estáis abocados a lo que yo quiero. Y como sabes que te está mirando, vas y le hablas. Y le dices que es muy guapo desnudo, claro, y sobre todo su ombligo. Y que su vida es una mierda y que le entiendes, y claro, y que siempre le has querido y que siempre has sido su amigo, aunque solo le conoces de 4 párrafos. Y que darías tu vida por él. Tu vida y la de tus padres. Y la de toda tu familia. Que lo harías porque quieres salir de él. De un baño que no es el tuyo. De una vida que es una mierda, que eso ya lo sabes. De este crucigrama en el que te he metido yo. Lo haces un buen rato hasta que te cansas. Y oh sorpresa, cuando yo te digo que te vayas a la cama, vas y lo haces. Y te das la vuelta. Y te haces un ovillo. Y pones las manos debajo de la almohada cuando nunca las has usado así en tu casa. Y notas un frío en una de ellas. Y te quedas más tranquilo al pensar que quizás esas cosas que se repiten te hagan volver al sitio de donde